tiene una actividad muy importante en la cuestión de la divulgación de la ciencia, ya que ha participado en más de un centenar de emisiones de radio, tiene 15 artículos en la Gaceta de la UNAM, de la FES Cuautitlán, 20 artículos de divulgación en diversos periódicos nacionales, ha participado en 15 emisiones de noticias en televisión y ha producido 5 programas completos de noticias. El doctor González Chávez va a presentar el trabajo titulado Eliminación de boro del agua de pozo, en el agua de pozo para su uso como agua potable. Doctor González, por favor. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para participar en este taller. Una disculpa por el retraso de horario. Vengo de una reunión de farmacopea, estoy en los comités de revisión de farmacopea. Y obviamente uno de los temas a tratar ahí era, ahorita que está de moda, lo del coronavirus y la legalización de marihuana, que hay que hacer las monografías, métodos de análisis y todo eso, ¿no? Entonces, era un poquito difícil salirme antes de que terminara la reunión, que además la zona no la conocía y me perdí un poquito, ¿no? Estaba en el Politécnico. Pero bueno, les voy a platicar. Este es un proyecto que trabajamos hace no muchos años de una empresa que nos encargó. Esta empresa produce jitomate, produce pimiento morrón, el normal que conocemos, de todos los colores, 4 o 5 colorcitos, y uno pequeñito que es muy dulce, sabe como durazno, ¿sí? Es igual de varios colores. ¿No se escucha bien? Ya, ok. Es de varios colores, igual que los colores de los pimientos morrón grandes, pero en pequeñito. Y precisamente este proyecto surgió pues, a partir de la publicidad, como comentaban. He salido en programas de radio, televisión, un poquito de todo. Esto a raíz de que participé, bueno, desde hace varios años en lo que es la Organización para el Control de Armas Químicas, que tiene su sede en Holanda, y más específicamente a partir del 2003, cuando estuvo el conflicto Estados Unidos-Irak, en donde se solicitaron más inspectores para inspeccionar Irak. Y entonces, por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, me invitaron para ser inspector de armas de destrucción masiva con especialidad de armas químicas. Y ustedes saben que eso llama mucho la atención, es amarillismo en muchos casos. Y entonces la televisión, radio, periódico, cualquier cosa, pues nos llama y creen que somos especialistas de todo, ¿no? Y ya salimos una vez en televisión, entonces ya podemos salir N veces, ¿no? Y precisamente presenté una plática en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, que la grabaron, salió en el boletín de la UNAM, en la Gaceta de la UNAM, y después en Televisa, Carmen Aristegui, TV Azteca, en fin. Y en Cinemex pasan noticias, ¿no? Y resulta que dentro de esas noticias pasaban uno de los desarrollos que hicimos de utilizar el cascarón de camarón para eliminar contaminantes del agua. Y entonces, de hecho, recuerdo un poquito la anécdota. Estaba dando clases, una alumna me dice: ¿lo vi en el cine? Y le procuro ir frecuentemente al cine. Me había saludado: no, lo vi en la pantalla, ¿no? Digo, no, pues así no nos podemos hablar. Pero resulta que la compañía que tenía el problema, el ingeniero encargado de calidad de esa compañía, también fue al cine con su familia y también me vio en el cine. Y ellos tenían este problema de eliminación de boro para la producción de hortalizas. Es un método hidropónico con sustrato, que traen de Israel el sustrato, y tenían este problema de boro, ¿no? Entonces ya nos vieron en las noticias, nos contactaron en la UNAM, nos llamaron para que fuéramos a hacer una evaluación, porque ya iban a hacer la eliminación de boro, ya sea con osmosis inversa o con resinas de intercambio iónico específicas para el boro. De por sí las resinas son un poco caras, pero las específicas para el boro son todavía más caras, ¿sí? Y las membranas de osmosis inversa también no es un proceso tan fácil de controlar, y además las membranas, que es lo que le hacen al agua, prácticamente le quitan todo, ¿no? Entonces le quitaban prácticamente, además del boro, prácticamente todos los nutrientes, y después tenían que meterle nutrientes al agua para la planta.
Entonces, bueno, es lo que les voy a platicar. Eliminación de boro de agua de pozo para su uso como agua de riego. Más o menos la secuencia que voy a seguir va a ser antecedentes, justificación, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y referencias. El boro es un metaloide presente en la naturaleza en forma de boratos, ácido bórico y borosilicatos. Lo podemos encontrar como ácido bórico o como borato con estas estructuras que son muy importantes para su eliminación. Si después vamos a comentar, vemos ahí el boro con OHs, y eso es muy importante de cómo podemos eliminar al boro, cómo son las resinas específicas para el boro. ¿Qué problema causa el boro en las plantas? Bueno, puede ser un problema, pero también es necesario, es un micronutriente para las plantas. El boro es uno de los elementos más problemáticos en el suelo debido a su estrecho margen entre beneficio y toxicidad. Deficiencias de boro ocasionan problemas de crecimiento y movimiento de azúcares en las plantas. Si yo no le doy el boro suficiente a una planta, va a tener problemas de crecimiento. En las ramas no van a poder soportar a los frutos, que yo les decía hace un momento, esto es más para pimiento morrón, también ahí produce el pepino normal que conocemos, y uno como de 1 metro más o menos, y un diámetro que todo se exporta a Canadá y Estados Unidos. ¿Por qué de ese tamaño? Porque una rebanada sale del tamaño específico necesario para la hamburguesa. Entonces son unos pepinos de prácticamente 1 metro, ¿no? Y el diámetro, imagínense una hamburguesa. Entonces así son los pepinos. Es una compañía maravillosa que está en un pueblito de Jalisco, cerca del lago de Chapala. Bueno, ¿qué tenemos? Dependiendo del cultivo que se vaya a tener, necesitamos diferentes niveles de boro en el agua. Tenemos desde las que son plantas muy sensibles, que es menor a 0.5 partes por millón, como la zarzamora y limón, con las muy tolerantes que van de 6 a 15 partes por millón, espárrago, maíz dulce, algodón apio, y en el Inter tenemos pues, varios cultivos. Un exceso de boro que provoca en hojas adultas fuertes quemaduras y desecaciones en el extremo de los folioles. Les voy a traer también unas lechugas, no sé si han visto algunas lechugas que en las orillas están como oscuritas, y puede ser una helada o un exceso de calor en algunos casos, pero generalmente es un exceso de boro. Provocan una enfermedad en las plantas que se llama necrosis. Produce la muerte de un cultivo, y aquí tenemos hojas de cítricos afectados por toxicidad de boro, un limonero, un naranja y un pomelo. Y bueno, ¿cuáles son las fuentes de boro en los sistemas de aguas subterráneas poco profundas? Contaminación natural de boro en aguas superficiales, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, aguas y desechos mineros, residuos de detergentes y productos de limpieza, liberados en las aguas superficiales a través de las aguas residuales tratadas y sin tratar. Entonces tenemos esas fuentes. Los métodos de remoción de boro, hay procesos físicos y procesos químicos. En los procesos físicos tenemos procesos de membrana, principalmente osmosis inversa, controlada, absorción, intercambio iónico, y en los químicos tenemos electrocoagulación, intercambio iónico y absorción. ¿Cuál es la justificación del trabajo? Altas concentraciones de boro en el agua de riego ejercen un efecto tóxico en las plantas. Y esto, tengo el permiso de la empresa para nombrarla, se llama Hortalizas Argamán, está en un pueblito que se llama Colotitlán, cerca del lago de Chapala. Es una zona geotérmica, esto es importante porque pues, de ahí viene la contaminación por boro. En aquel entonces, ahora ha crecido muchísimo más la compañía, tenían 4 pozos, y estos pozos tenían 3 pozos perforados a 90 metros de profundidad, en donde tenían un flujo como de 4 a 8 litros por segundo. La compañía crecía, necesitaba una mayor cantidad de agua, y entonces se les ocurrió hacer un pozo más profundo, prácticamente a 200 metros de profundidad, y este pozo les daba de 12 a 20 litros sobre segundo. Entonces obviamente es interesante. Sin embargo, el agua salía como amarillenta, cosa que no pasaba con los otros 3 pozos. Y el análisis les indicaba que el pozo 1
Si se fijan, pozo 1, pozo 3 y pozo 4 es prácticamente alrededor de 0,9, 0,8 partes por millón, que es adecuado para el pimiento morrón, para la lechuga también necesita alrededor de 1 parte por millón. Mientras que el pozo 2, que es el que nos da una mayor cantidad de agua, tenía, este ya está corregido, la empresa nos reportaba 8,6 partes por millón. Esas determinaciones habían sido realizadas en 2 laboratorios acreditados ante la EMA. Y les digo esto por mi formación, yo soy químico analítico, entonces los métodos de análisis pues es a lo que me dedico, ¿no? Y un proceso, saber si funciona bien o no, es fundamental tener unos métodos de análisis confiables. A veces decimos, es que es como dice la norma, sí, pero las normas no tienen errores, o las normas contemplan todas las características que puede tener una muestra, para nada, ¿no? Bueno, la compañía nos reportaba 8,6 partes por millón en el pozo, y bueno, ya después veremos lo del método de análisis. Hay una norma para el análisis del boro, es método espectrofotométrico. La norma anterior a este método espectrofotométrico, que es el que está vigente actualmente, utilizaba un método potenciométrico, ¿sí? A partir de una determinación de pH, ¿no? En presencia de un agente semejante como el solvitor, el manitol, que forman complejos con el borato. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Evaluar materiales abundantes en óxidos e hidróxidos de calcio, magnesio y hierro como absorbentes de boro. Obtener un método accesible para cuantificar boro en una cantidad extensa de muestras en poco tiempo, de modo económico y obteniendo resultados confiables y precisos. Como objetivos particulares, comparar entre 2 métodos de análisis para la cuantificación de boro en agua, optimizar los métodos de análisis conocidos, comparar entre 5 materiales naturales para la remoción de boro en agua del pozo, comparar entre 4 materiales de grado industrial para disminuir la concentración de boro en agua del pozo y optimizar el material más adecuado para reducir la concentración de boro en el agua de ese pozo en específico. Hay que señalar que esto obviamente tuvo una investigación básica, pero el objetivo era la resolución de un problema industrial, ¿sí? Y ustedes ya saben que un problema industrial surgió ayer y la respuesta la quieren para antier, ¿no? Y no para mañana, sino para antier, ¿no? Bien, en la metodología está el problema de cuantificación de boro en el agua, el método espectrofotométrico es el método de la curcumina, que es el que está vigente por norma, y nosotros volvimos a la norma anterior, que es un método potenciométrico de manitol. De hecho, los kits que venden para uso de los industriales, un análisis rápido, se basa precisamente en el método potenciométrico. Y para reducir la concentración de boro en el agua, hicimos pruebas de remoción con diferentes materiales no convencionales, óxido de magnesio y cal, siempre buscando materiales que sean de bajo costo. ¿Cómo se hace el análisis? Tenemos que tratar la muestra. La norma oficial mexicana dice, es una NMX más bien, agregar al momento de tomar la muestra tenemos que agregar ácido nítrico concentrado hasta pH inferior a 2 y mantener la muestra hasta 4 grados Celsius. Filtrar con una membrana de 0,45 micras, tomar una alícuota de 1 mililitro, practicar el desarrollo de color indicado para los estándares con la curcumina y leer la absorbancia a 540 nanómetros. ¿Qué problemas tenemos? El método espectrofotométrico es la formación de rosocianina, que es de color rojo, y nos dicen que hay que preservar la muestra con ácido nítrico a la hora de tomar la muestra. Y más adelante en la norma nos hablan de interferencias, y resulta que en la misma norma nos dice que hay interferencias de nitratos cuando está presente en una concentración mayor a 20 partes por millón. Entonces le metemos ácido nítrico al inicio, pero después es un interferente. Y si calculamos para fijar el pH a 2, digamos, o menor de 2, vamos a decir a 2, con ácido nítrico, ahí le estamos metiendo más o menos 700 partes por millón de nitratos a la disolución. Y estos son interferentes a partir de 20 partes por millón. Y hay artículos reportados de hace muchos años en donde se estudia esa interferencia y se demuestra que en efecto es un interferente y un interferente importante.
Filtración con membrana de 0,45 micras. Resulta que el pozo problemático que teníamos había partículas coloidales. Que cuando filtro con una membrana de 0,45, como dice la norma y como lo hacen los laboratorios acreditados, esas partículas se pasan por esa membrana. Entonces, cuando leo en el espectrofotómetro, pues esos sólidos me van a dar absorbancias mayores y me van a dar una sobreestimación de las concentraciones de boro. Por eso les decía que los resultados de los análisis de los laboratorios acreditados nos reportaban 8.6 partes por millón. Para que la reacción sea cuantitativa, si yo tengo un analito, para que la reacción sea cuantitativa, muy frecuentemente necesitamos un exceso de reactivo con lo que lo vamos a hacer reaccionar. Entonces vamos a meter un exceso y la curcumina es insoluble en agua. Pues ya de por sí tengo partículas, luego le meto más partículas ahora de curcumina y entonces estoy metiendo más sólidos que me van a interferir. El complejo también es insoluble en agua, entonces lo que se hace es ese complejo que precipita, después lo recuperamos en una fase alcohólica, que si el agua es muy dura, las sales que te dan dureza al agua en la fase alcohólica son menos solubles, entonces voy a tener mayor problema con los precipitados que van a quedar presentes ahí. De hecho, este método se debe aplicar siempre y cuando la dureza del agua no llegue a 100 partes por millón, que es relativamente baja, ¿no? Entonces vean que a veces desarrollamos procesos, pero si el método de análisis está mal, o lo hacemos bajo norma, no forzosamente la norma va a aplicar tal como dice, hay que profundizar en el método de análisis. Y después me dicen que tengo que leer a 540 nanómetros y resulta que el reactivo con el que formo el complejo con el boro absorbe a 550 nanómetros. O sea, longitudes de ondas muy cercanas que obviamente me van a crear interferencias, ¿no? Aquí podemos ver, no sé si se vea más o menos claro, las membranas superiores corresponden a la filtración del agua del pozo número 3 y las inferiores a la filtración del agua del pozo número 2. El pozo número 3 no tiene problemas, está perforado a 90 metros de profundidad, no hay esas partículas. El pozo número 2 es el que tiene problemas. Y podemos ver aquí la cantidad de sólidos. Cuando filtramos con la membrana de 0,45, no hay mucho sólido que se retenga ahí. Pero cuando filtramos con membrana de 0.20 micras, vemos que hay una cantidad de sólidos, que obviamente al filtrar con esta pasaron y luego van sobre el valor de la absorbancia. Y bueno, después hicimos pruebas para filtrando con membranas de 0.015, no les platico cuánto nos tardamos en eso, pero bueno, ya no había gran diferencia de cuando filtramos 0.20 a 0.015 micras. Bien, pasando a las pruebas de remoción de boro, lo hicimos con diferentes materiales. Pesamos 3.5 gramos de material y lo transferimos a un matraz del Meyer 250, agregamos 70 mililitros de agua con boro, ajustamos a diferentes valores de pH. Para que haya una eliminación del boro, siempre es recomendable que esté en forma de borato. Entonces tenemos que situarnos a un pH superior al pH del par ácido bórico borato. ¿Para qué? Porque por la estructura del borato, es un boro con 4 OHs y a través de esos OHs vamos a puentear, porque todos estos materiales que vamos a utilizar tienen interacción o tienen grupos funcionales OH. De hecho, las resinas que se utilizan para eliminar boro son cadenas hidrocarbonadas en donde se meten grupos hidroxilos. Los reactivos que forman complejos con el borato son reactivos, son azúcares que tienen varios OHs menos. ¿De acuerdo? Entonces, a través de ese puenteo, a través de los OHs, es como se forman los complejos. Los metemos a agitación durante 1 hora, filtramos, recuperamos el líquido y medimos por el método potenciométrico o colorimétrico ya corregido lo que sería la cantidad de boro presente ahí. Y aquí les presento un poco los resultados. Esto es el análisis del agua de los 4 pozos que habían en aquel entonces. Actualmente ya tienen 10 pozos, a raíz de que le hicimos un estudio geológico.
El pozo 1, pozo 3 y pozo 4, si nos fijamos, conductividad eléctrica son muy parecidas, sólidos disueltos totales, la temperatura 25 grados Celsius, el pH anda alrededor de 7.5, sin embargo el pozo problemático, la conductividad eléctrica es un poco más elevada, pero no tan elevada. Sólidos disueltos totales, obviamente estos están relacionados, la temperatura es de 31.7 grados, aquí tenemos una diferencia importante, y el pH de 8. ¿Qué es lo que pasa ahí? Perforaron el pozo a una mayor profundidad, es una zona geotérmica, de hecho no lejos de ahí, en un lugar brotaba agua, la sacamos en cubetas, la dejamos un tiempo a temperatura atmosférica, medimos la temperatura y nos daba más o menos 72 grados Celsius. Pues a la hora que sale, pues es más elevada, ¿no? Entonces, obviamente, cuando perforaron el pozo hasta ese nivel de profundidad, es una mayor temperatura, hay más minerales que contienen boro, pero no solo eso, sino que la mayor temperatura, la temperatura más elevada, empieza a disolver esos minerales de boro, y por eso tenemos mayor contenido. Ya después le hicimos un estudio geológico determinando a nivel de profundidad cómo estaba la solubilidad, y en función de la temperatura la solubilidad del boro y otros componentes, y les recomendamos ni siquiera perforar a 90 metros, que más o menos les salía una parte por millón de boro. Ellos empezaron a hacer otros cultivos que necesitaban máximo 0.1 partes por millón de boro. Les recomendamos perforar hasta 80 metros, no es una gran diferencia, ¿sí? Y en 80 metros les sale 0.1 partes por millón. Entonces ahí la importancia de la química con la geología. Yo trabajo mucho con mineras, entonces siempre estoy en contacto con los geólogos. Y esta es más o menos, digamos, otras características de los constituyentes. Vemos que los tres pozos 1, 3 y 4 son valores muy parecidos. El pozo 2 tenemos aquí, digamos, bicarbonato, que está más elevado, el cloruro, en fin, algunos un poco menos, algunos un poco más. Bien. Si nos vamos a los diagramas de Pippen para clasificar las aguas de acuerdo con su contenido, vemos que los pozos, que todo es normalito, digamos, aquí están todos clasificados como digamos, aguas sódicas carbonatadas, mientras que el pozo 2 pues ya se pasa más a carbonatada. Sí vemos una diferencia muy notable entre esos tres pozos y el pozo 2. Las pruebas de remoción hicimos con terreros de desechos de minas, unos materiales que nos llevaron a la misma compañía en Jalisco, que podrían neutralizar, digamos, o tener esa capacidad para captar boro, escorias metalúrgicas, compuestos oxidróxidos de hierro, ladrillo rojo. Hay ladrillos que tienen mayor contenido de magnesio, y el magnesio, cuando se hidroliza, forma el hidróxido de magnesio, como la cal apagada, digamos, ¿sí? Y a través de esos OH menos puede puentear. Sin embargo, vemos aquí los porcientos de boro eliminado, ¿sí? El pH tiende a ser básico. Para este ya no hicimos más pruebas porque ya nos da un pH demasiado básico. Y aquí tenemos después esos materiales naturales o desperdicios de metalúrgica no nos dieron muy buenos resultados. Obviamente siempre hacemos una búsqueda de cómo está el estado del arte que se ha hecho en el mundo, y el uso de compuestos con magnesio está reportado. Entonces, con calcio también. Entonces hicimos pruebas con carbonato de calcio, carbonato de magnesio, cal viva, óxido de magnesio, y aquí tenemos los pH iniciales, pH finales y los porcentajes de boro retenidos. La cal es mucho más barata que el óxido de magnesio, ¿sí? Más o menos 20 veces más barato. Vamos a decir una tonelada de cal. Cuando hicimos esto andaba en 1,000 pesos, no sé ahorita, no he actualizado los precios, y una tonelada de óxido de magnesio, más o menos 20,000 pesos. Entonces, bueno, siempre es más interesante que si se puede con cal,
Sin embargo, la cal solo nos servía útil para un solo ciclo. Mientras que el óxido de magnesio podríamos hacerle un lavado, probamos 10 ciclos y seguían teniendo la misma eficiencia. Entonces aquí está el resultado de los ciclos. Como podrán ver, el porciento de boro eliminado en cada uno de los ciclos prácticamente no cambia, ¿no? Aquí está en gráfica la eficiencia en los ciclos. Y finalmente, pues esto era como un fin para las plantas. Entonces las plantas necesitan un cierto requisito en la composición del agua. Y aquí estas son las características e iones mayoritarios del agua antes y después del tratamiento. Podemos ver aquí las concentraciones o las características iniciales y las características después del tratamiento. Y una opción es, ¿por qué no mezclamos el agua de los 4 pozos y por dilución a ver si cumplen? Entonces aquí tenemos cuáles son las características cuando mezclamos las aguas de los 4 pozos. Finalmente, el agrónomo de la compañía, como lo marco aquí, evalúa las características del agua y concluye que este se adecua para los cultivos de interés. Nosotros el tratamiento lo obtenemos, el agua como sale, tenemos un pH de 8, 8.5, y para el cultivo del pimiento morrón de la lechuga necesitamos un pH como de 5.7 o 6. Y nos pidió, a ver, ya hicieron el tratamiento, ahora ajusten el pH y ver cuáles son las características del agua. Hicimos la evaluación y nos queda con estas características. Concentración de boro y dureza en la mezcla final del agua, tenemos 0.97 partes por millón, el objetivo era que fuera alrededor de 1, y la dureza de 241 partes por millón. Conclusiones: es importante eliminar las interferencias en el método espectrofotométrico, por ejemplo la adición de ácido nítrico, las muestras para su conservación. ¿Qué hacemos? La norma me dice tienes que preservarlo. Si no lo hago, está mal. Si lo hago, le estoy metiendo interferencias. Aunque la NMX A063 quedó cancelada al entrar en vigor la 063 del 2001, el método que se pone a disposición del método del monitor, para nosotros es mucho más confiable, ¿no? Estamos metidos en normas. Estoy en las normas de farmacología, estoy en comités de normas de la industria química, estoy con Secretaría de Salud también, y esto hay que estar peleando. Pueden pasar años y años y es difícil. La reducción de la concentración de boro con los materiales no convencionales depende del pH. Es conveniente fijar el pH de la disolución mayor a 9.2. ¿Para qué? Para que el boro se encuentre en forma de borato y con la estructura del borato se pueda frecuentear y se pueda eliminar el boro con esos materiales. El óxido de magnesio y la cal viva se eligieron como los absorbentes no convencionales para la reducción del boro del pozo número 2, obteniendo una concentración menor a una parte por millón. El óxido de magnesio se puede reutilizar sin lavar, inclusive hasta 10 veces en proporción sólido o líquido 1:20, disminuyendo la concentración del agua del pozo 2. El agua tratada con óxido de magnesio combinada con el agua de los 3 pozos restantes y ajustando el valor de pH a 6 tienen las características adecuadas para el cultivo. Después de este proyecto que realizamos, que era para el pimiento morrón, nos llamaron 3 compañías para tratar su agua en lechugas, una en la Ciudad de México, otra en Hidalgo y otra en Puebla. Y prácticamente la de Hidalgo fue puro control de pH y con eso logramos que las lechugas ya no tuvieran las orillitas negritas oscuras. Es lechuga orgánica, se vende a restaurantes muy exclusivos, entonces obviamente pues no podría llevar las manchitas, ¿no? Y bueno, esta es la presentación que les traía. Muchas gracias, doctor. ¿Preguntas al técnico? Bien, como usted había dicho, resolver problemas a las industrias pues, requieren de tiempos muy cortos, ¿no? Quería saber nada más en cuánto tiempo realizó todo ese trabajo, ¿no? Porque sí es tanto la detección como el método analítico como la resolución. Entonces quería ver más o menos en cuánto tiempo pudo realizar todo el trabajo.
Muy bien, ¿en cuánto tiempo le dimos la solución a la empresa? Fueron aproximadamente 4 meses. 4 meses, obviamente allí fueron saliendo dudas que nos quedaban, pero ya dudas más básicas, más de investigación. A la compañía le dimos el resultado para el tratamiento, de hecho se implantó el tratamiento en la compañía, resultó bien ya en operación. Sin embargo, como les dimos el resultado del estudio geológico, les dijimos, ¿sabes qué? Mejor perfora a varios pozos. Hicimos un estudio de los acuíferos existentes, de qué tipo son allí. Perfora varios pozos a 80 metros de profundidad. Como hicieron eso y salió bien el agua, entonces lo que hicieron es, el agua del pozo número 2 ya no lo están utilizando en el proceso, la están utilizando como agua de servicio. Entonces ya tienen más pozos que son para agua, para el cultivo, y de todos modos necesitan agua de servicio. Entonces esa agua actualmente ya les sale más barato. Se implantó el sistema, funcionó, y después pues ya no tenía necesidad de más agua, entonces utilicémosla como agua de servicio. Entonces fue, en resumen, 4 meses para darle la propuesta a la compañía. Después fuimos 2 meses para la operación ya de la planta, digamos, que iba a estar en operación. Pero obviamente nos quedaron muchas dudas aquí o muchas optimizaciones que podríamos hacer, y de aquí seguimos trabajando como 2 o 3 años más. Resultado de esto salieron, no sé, más o menos unas 10 tesis de licenciatura y 2 o 3 de posgrado. Sí, porque después profundizamos en cada uno de los detallitos que encontrábamos para ello. Gracias. No me queda claro, la verdad, el proceso de remoción de boro. ¿Lo hace a pH ácido, que menciona de ácido nítrico, pero después menciona que lo tiene que hacer con el óxido de magnesio y la cal a pH 9, ¿no? Entonces la primera pregunta, no me queda claro. Y 2, cuando menciona que se reutiliza estos absorbentes 10 veces sin lavar, ¿a qué se refiere? Es decir, que el absorbente no se satura y por lo tanto puede volver a hacer ciclos. Primero, la del pH. Lo del pH del ácido nítrico es para el análisis del boro nada más. O sea, yo tengo mi muestra antes o después del proceso y tengo que hacer un análisis. La norma me dice que a la hora de tomar la muestra tengo que preservarlo, y la preservación consiste en agregar ácido nítrico para que el pH sea menor a 2, pero ese pH no es para el tratamiento, es nada más para el análisis del boro. El tratamiento lo hicimos con varios materiales. Los últimos con los que nos quedamos fue cal y óxido de magnesio. El que más efectivo fue el óxido de magnesio en cuanto a porcentaje y ciclos de uso. A pesar de ser más caro, es mucho más fácil de manejar. Entonces el tratamiento es medio básico. ¿Por qué medio básico? Para que el magnesio interactúe con el boro, lo hace a través de los OHs, y por la estructura que tiene el borato y el tamaño y el ángulo de las uniones del magnesio con los OHs se acoplan muy bien. O sea, ahora sí que los dos tienen el mismo ángulo, las mismas distancias, y los podemos unir. Si es calcio, la unión no es tan perfecta como en el caso del óxido de magnesio, y por eso el rendimiento es menor. Pero el tratamiento sí es el medio básico para que esté en forma de borato, aunque el agua ya al final la necesitan más o menos a pH 6. Nos dijeron no hay problema, de todos modos nosotros a esa agua le metemos ácido sulfúrico para ajustar el pH. Ya que hicimos el tratamiento, la llevábamos al pH que nos pedía la empresa, y el agrónomo evalúa si es conveniente para el cultivo que les interesa. No sé si contestan ¿A qué eso. se refiere el término sin lavar? Es decir, ¿pueden reutilizar? Tal cual, le damos un tiempo de residencia, y ya cuestión práctica del tratamiento puede ser más largo ese tiempo de residencia, pero eso implica tal vez tener una planta de mayor tamaño. Entonces, para que no sea de una dimensión exagerada, entonces le dejamos poco tiempo, no mucho tiempo de residencia del agua con el óxido de magnesio. Esto está en continuo, obviamente.
ese óxido de magnesio no queda saturado con la primera pasada del agua. Entonces podemos meter más agua y sigue eliminando boro. Pero por ejemplo, no mueve el boro completamente, o sea, si todavía queda boro y hay sitios activos para seguir el proceso de absorción. Hay también una cuestión de cinética. Hay una cuestión de cinética, que es lo que le decía, si es una cuestión cinética, entonces hay que darle mayor tiempo de residencia. Pero un mayor tiempo de residencia para un proceso en continuo, voy a tener acumulaciones y entonces eso me lleva a dimensiones más importantes. Entonces ahí es una evaluación entre tamaño de la planta donde voy a hacer el tratamiento, a eficiencia. Si no lo elimino bien, después lo puedo pasar, digamos, en otro ciclo más o adelante, puedo poner una planta con varios pasos, ¿no? Actualmente estamos trabajando en un drenaje ácido de mina en el Tasco y tratamos 1 millón de litros de drenaje, 1 millón de litros diarios de drenaje ácido de mina, ¿no? Y obviamente no necesitamos el tamaño que necesitamos. Necesitamos ahí un tiempo de residencia de 2 horas. Bueno, ya por restricciones de tiempo ya no podemos seguir haciendo preguntas al doctor González Chávez. Antes de agradecer finalmente, quiero recordarles que a las 3 de la tarde